En líneas generales, una generación dura 25 años. En Cuba, las últimas elecciones presidenciales concurrentes se realizaron en 1948. ¿Qué significa eso? Eso significa que no una, sino 3 generaciones no han tenido oportunidad de participar en elecciones competitivas, con más de una lista o boleta en el llamado cuarto oscuro. Las elecciones para renovar las 470 bancas de la Asamblea Nacional de Cuba, realizadas el 26 de marzo, lejos estuvieron de ser eso, justamente, elecciones, o de deparar alguna sorpresa. Todos los candidatos respondían al Partido Comunista, el único legal. La sorpresa, en todo caso, fue el índice de abstención, resultó ser el más alto del triunfo de la revolución en 1959. 1 de cada 4 cubanos convocados no acudió a las urnas. Pudo ser un voto castigo o una señal de desapego por las penurias económicas, la falta de libertad, sobre todo después de la convulsión provocada por las protestas del 11 de junio de 2021 y las posteriores, abortadas por el régimen de Miguel Díaz-Canel. Pero lo interesante es volver a esas elecciones, las de 1948, que resultaron ser las últimas, insisto. Lo cuenta Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta, doctor en Ciencia Política por Flaxo, México, profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, especializado en Historia Institucional Republicana de Cuba, Transición Política y Democratización, autor, entre otros libros, de La democracia republicana en Cuba, 1940-1952, Actores, reglas y estrategias electorales. Carlos es cubano, está radicado en México desde hace años, y quién mejor para ponernos en contexto de aquellas elecciones, las de 1948. ¿Cómo era el país en ese momento y cómo fueron aquellas elecciones, Carlos? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, digamos que técnicamente fue la última elección general, concurrente, presidencial, celebrada en Cuba durante el periodo 1940-1952. Sabemos que ahí hubo un periodo en Cuba democrático, multipartidista, al calor del Pacto Constituyente de 1939 con la Constitución de 1940, una constitución liberal, con una orientación también social propio de la época muy, muy importante, y que fue resultado de un pacto político donde emerge, después de la crisis institucional de 1933, una nueva generación de políticos cubanos, más jóvenes, que venían con otras, digamos, se rompe aquel bipartidismo casi decimonónico entre conservadores y liberales, y aparece un nuevo clivaje interpartidista, y en el pacto constitucional muy inclusivo de 1939, la Constitución de 1940, digamos, permite, abriga este periodo en el cual se celebran 3 elecciones presidenciales concurrentes para presidente, vicepresidente y Senado, Cámara Alta, y la renovación del 50% del Senado, y había elecciones parciales cada 2 años para renovar con otras reglas la Cámara de Representantes. Es decir, un régimen electoral de pluralidad, de mayoría relativa, un voto preferencial para presidente, vicepresidente y Senado, y esto se complementaba, la pluralidad se complementaba con RP, representación proporcional, que incentivaba los partidos pequeños. El rasgo característico de este periodo democrático es, en términos de reglas electorales, el código electoral más importante cubano de la República fue el de 1919, muy a la luz del modelo electoral norteamericano de colegios electorales. 1919, el de 1939 y el de 1943. Fueron los 3 códigos. Realmente pluralidad para presidente, vicepresidente
y Senado, y RP en elecciones, digamos, no concurrentes, renovaba RP, representación proporcional, para renovar el 50% de la Cámara Baja, Cámara de Diputados. Estas elecciones, 3 se celebraron, 1940, 1944, 1948, y como sabemos se frustra en campaña la de 1952 con el golpe de Estado de uno de los candidatos, digamos, excluidos, un candidato estratégico que había sido un constitucionalista importante, uno de los políticos que emerge en esta nueva generación de políticos de los años 30, de sargento a coronel, de coronel a general, jefe del nuevo ejército en los años 30, en el 36, ya estaba, digamos, que era el hombre de la política cubana en aquella crisis institucional, y que tuvo una habilidad increíble para ascender en la política en la segunda mitad de los años 30, y que, bueno, fue el candidato muy moderado de centro de la llamada coalición democrático-socialista. Pactó con los partidos de derecha, el demócrata, el liberal, y con el Partido Comunista Cubano, Fulgencio Batista. Es quien 12 años después, en otras condiciones, acepta el pacto antisistema y da el golpe de Estado de 1952. Pero específicamente me preguntaba por la elección de 1948. Bueno, lo que hay que decir acá es que con estas reglas electorales, el voto, el Código Electoral de 1943, que termina con el colegio de compromisario, el voto indirecto, pero sigue manteniendo el cómputo de votación por provincias. Hay un elemento acá muy importante. Tanto en el 40 como el 44, la política electoral cubana, en las reglas electorales, generaban incentivos para una dinámica de competencia bipartidista, dos grandes coaliciones centrípetas. La distinción ideológica no era un factor importante de la política cubana. Los políticos eran actores con orientación pragmática a la distribución de puestos, y el realineamiento del 40-44 cambia radicalmente hacia 1948. Ese es un elemento muy importante. En el 44, dos coaliciones centrípetas, la coalición socialista democrática con 7 partidos, sin distinción ideológica, y es el momento también de ese nacionalismo, de ese populismo nacionalista, y ahí es donde triunfa Fulgencio Batista y el partido de centro-izquierda, nacional reformista, el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, en alianza con un pequeño partido de derecha, el Partido Republicano. En 1944, la misma dinámica, con un pequeño cambio, y gana ahí sí Grau San Martín, el Partido de la Revolución Cubana, y el llamado, que es producto del movimiento auténtico de 1933. Y en el 48 hay un escenario totalmente distinto. Ahí se fragmenta el sistema de partido. Los incentivos eran para esa competencia centrípeta de dos grandes coaliciones, y aparecen 4 candidatos. La distribución temática ya, el posicionamiento no tanto ideológico, sino temático de los actores, ya no le permite que se realicen estas alianzas electorales, y bueno, aparece una fracción disidente de los auténticos que estaban en el gobierno, alrededor de una figura, digamos, un político muy emocional, muy importante, republicano, Eduardo Chivás. Crea el Partido de la Revolución Cubana Ortodoxo, Partido del Pueblo Cubano, perdón, Ortodoxo, el movimiento de la ortodoxia auténtica, y en la izquierda, el entorno anticomunista a partir de los años del 46 ya no permite por primera vez que el Partido Socialista Popular de izquierda
puede integrarse en alianzas. Entonces tenemos un escenario ahora con 4 actores y que complejiza realmente la dinámica competitiva, por primera vez. Pero, como lo hemos trabajado en el libro que mencionaba, La democracia republicana en Cuba, fue una elección cuyo resultado fue aceptado públicamente, ganó el candidato de la Alianza Auténtica Republicana, Carlos Prío Socarrás, que fue el presidente del 48 al 52, y digamos que 20 y tanto % de la votación lo tuvo el candidato de la Alianza Demócrata Liberal de derecha, y el Partido Socialista Popular, por supuesto, solo. Entonces, fue una elección competitiva, multipartidista, los resultados fueron reconocidos públicamente. Es cierto, cuando uno revisa en archivos la prensa de época, se reconoce que la política, una senaduría, por ejemplo, para postularse a senador, costaba dinero, independientemente de renombre, de estar cerca de un profesional de renombre, etcétera. Había dinero en la política, había compra. Algunos autores en los archivos reconocen, políticos de época, algunas entrevistas que pude leer, reconocían que había compra marginal de votos. Había caciques locales en la política republicana que eran muy importantes. Recordemos también que el Código Electoral de 1943 obligaba a los partidos, la última palabra la decían las asambleas provinciales partidistas. Entonces, la negociación tenía que pasar por acuerdos de las asambleas partidistas. Entonces, quien dominaba la asamblea provincial, el político que la dominaba, tenía una capacidad para controlar votos. Y eso, sobre todo en la votación para el Senado, la literatura reconoce que tenía una importancia, pero la experiencia que tuve en la revisión de archivos para este libro es que los resultados se reconocían y que los políticos, digamos, había propuesta, había una opinión pública muy activa, sobre todo en la segunda mitad de los años 40. La revista Bohemia tenía sesiones donde muchos de estos políticos profesionales eran abogados, escribían, ensayistas, pero también eran sometidos a entrevistas con un periodismo de mucho rigor, y eso se puede palpar en la prensa y en las revistas de época. Es decir, la ruptura del bipartidismo no le quitó legitimidad a aquellas elecciones. ¿Qué influencia externa había en ese momento en Cuba? Influencia externa, bueno, la relación ciertamente con Estados Unidos era una relación estrecha, sobre todo en los años 30. Estaba también el Tratado Económico de Reciprocidad, que en todo el periodo entre guerras le dio condiciones preferenciales al desarrollo de la economía cubana. Recordemos que Cuba vendía a un precio preferencial azúcar a los Estados Unidos. Sí. Y que había inversión, aunque también he estado en algunos eventos donde he escuchado se ha subestimado el papel de los empresarios cubanos, ganaderos, azucareros. Entonces, sí había una cercanía con Norteamérica que empieza en términos económicos, sobre todo, a cambiar, porque recordemos que a partir de 1945, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya Estados Unidos suspende, modifica la relación económica, yo creo que en general con América Latina, incluyendo Argentina, pero le pone fin al Tratado de Reciprocidad Comercial con Cuba. Y esto le generó un problema al gobierno de Carlos Prío, al segundo gobierno auténtico en términos también de legitimidad. Ese fue también un componente previo
a las condiciones de golpe de Estado, ¿no? Aquella crisis de legitimidad del segundo gobierno auténtico, junto a otros problemas también de corrupción, toda la propaganda que le hizo antisistema el mismo Eddie Chivás al segundo gobierno auténtico. Todo esto fue creando las condiciones para el desgaste, podríamos decir, provocado por los mismos actores. Es increíble. Ellos no calcularon el costo de aquella campaña y de esos pactos que rompían esas alianzas electorales y esa exclusión de Fulgencio Batista y esa acción de romper las reglas. No imaginaron el costo que tendría en la historia posterior de Cuba. Algo así como darse un tiro en el pie, más o menos. Exactamente. Carlos, si pudiéramos comparar aquella sociedad cubana de 1948 con la actual sociedad cubana 2023, son 75 años, son tiempos diferentes, hay que contextualizar, por supuesto, cada momento en la historia, pero esto significa que 3 generaciones de cubanos no han ido a votar en elecciones como las que conocemos en países democráticos. Así mismo es, sí. Sí, en ese sentido hay un déficit, podríamos decir, de cultura cívica o de entender incluso. Uno revisa, por ejemplo, las reglas electorales a partir de 1976, que se institucionaliza el sistema político post-revolucionario, hasta la Constitución del 2019, las modificaciones que se le hicieron. Bueno, básicamente es el mismo sistema electoral, es un sistema electoral que está diseñado no para elegir, sino para ratificar una selección ex antes que ha sido validada por una comisión de candidatura, aunque no lo reconocen explícitamente, que responde al Partido Comunista. Es decir, la postulación de base en la circunscripción es popular. Usted puede postular al vecino, pero a nivel municipal hay una comisión de candidatura que revisa, y el criterio de lealtad, de integración revolucionaria, que es como le llaman, es el lente que define la selectividad de los candidatos. Entonces, la pluralidad, sí, pluralidad social en términos de han flexibilizado con el factor religioso, el factor, la identidad sexual, ciertos temas que reflejan la innegable pluralidad, diferenciación interna de la sociedad cubana. Pero en términos políticos, de alternativas, de argumentos, de opciones diferentes, no es un sistema que diluye cualquier retoño de pluralidad. Es la negación realmente, es un filtro. Usted postula, pero municipalmente, la asamblea municipal, la comisión de candidatura municipal, formada por organizaciones sociales y de masas que responden al partido, selecciona los potenciales candidatos. Entonces, ya el candidato no puede proponer a nivel de base, no puede gobernar, no tiene autonomía financiera, recursos materiales. Entonces, realmente es un engranaje que a nivel municipal e incluso provincial, estos gobernadores nuevos que hay ahora suprimieron las asambleas provinciales, porque realmente a nivel de provincia y municipio el delegado del poder popular no tiene autonomía ni capacidad para gestionar ni para tomar decisiones públicas. Como cubano, ¿confía usted en que pueda haber un cambio? Bueno, yo espero que sí. Yo espero, por la misma naturaleza humana y por la misma crudeza de la realidad cubana y el desgaste tan evidente
que es palpable. Yo creo que las condiciones irán transitando. Quedan en estos momentos 3 históricos todavía para supervisar: Raúl Castro, Ramiro Valdés y el ideólogo del Partido Comunista, se llama José Ramón Machado Ventura. Octogenarios, pero están vivos todavía. Yo creo que uno mira los discursos, las noticias, trato de ver las noticias de Cuba y de entender, y yo creo que Raúl Castro está jugando ese papel de equilibrar, porque esta nueva generación que ha llegado que él mismo seleccionó a Díaz-Canel, esa imagen grotesca cuando le levanta en la Asamblea Nacional la mano y no niega y dice el futuro de este país y explica, es decir, el futuro cubano, él lo dijo, va a dirigir el gobierno y después va a dirigir el partido, ambas cosas. Y cuando tenga cierta edad se retirará y vendrá otro cuadro que prepararemos. Ya él definió el futuro con ese nivel de certidumbre. Bueno, esta generación yo creo que es una generación que ya no es histórica, que le está costando trabajo y que se está moviendo cada vez en un entorno más complejo. Las mismas Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden, los altos mandos ya se han ido renovando. Estos civiles tienen que negociar, el mismo Díaz-Canel, toda esta generación nueva que está en el buró político, digamos que sin el apoyo, tengo la impresión que sin el apoyo moral que le da Raúl a la figura del presidente Díaz-Canel, tal vez internamente hubiese tenido con otros organismos, seguramente las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, le costaría mucho más trabajo negociar internamente. Entonces yo creo que después del 11 de julio, el factor interno, el desgaste interno del propio régimen nos puede dar una sorpresa. Esta es una idea que yo descartaba una década atrás. Yo pensaba que iba a ser una negociación con una oposición en la diáspora, pero no. Ahora ya después del 11 de julio uno se da cuenta que hay un descontento implícito y hay un potencial en la sociedad civil, incluso no organizada, no constituida, popular, que puede estallar en cualquier momento y puede ejercer una presión determinante y puede desencadenar un desacuerdo al interior de la propia cúpula del régimen que puede tener, digamos, consecuencias. Y bueno, uno siempre dice, cuando ese factor de equilibrio histórico, Raúl Castro, ya no esté presente, yo creo que el reajuste interno del régimen, actores que no han estado acostumbrados a instituciones democráticas, a funcionar democráticamente, una Asamblea Nacional que ratifica, no legisla, no debate, etcétera. Entonces, yo creo que ahí podría haber un factor de cambio latente importante. Y que lamentablemente ha hecho escuela en América Latina. No digo volver a 1948, pero bueno, 2023 el mundo es totalmente diferente, está interconectado y también hay mucha diáspora cubana que está esperando ese cambio. Carlos, ha sido un gusto, muchísimas gracias. El gusto es mío, gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao.